Hola, bienvenidos y bienvenidas todos a este primer módulo de nuestra Escuela de Multiplicadores del programa Cundinamarca al Rescate. En esta primera sección del curso vamos a enfocarnos en los conceptos de vulnerabilidad y derechos humanos, entendiendo que la conjunción entre estos nos va a permitir abordar de manera especial a las personas en situación o en riesgo de habitanza de calle. El título de esta unidad es Introducción al enfoque de derechos humanos en la atención a personas en condición de vulnerabilidad. Es por esto que para comenzar este curso vamos a trabajar el concepto de vulnerabilidad. Este es un concepto que proviene de las ciencias sociales, particularmente situado en la época del capitalismo del siglo XX, más o menos en el periodo de las posguerras. Allí comenzamos en las ciencias sociales a evidenciar lo que son los estudios de la pobreza y el desarrollo. Es en este concepto de la existencia de grandes ciudades, de la existencia de un sistema económico completamente capitalista, en donde comenzamos a percibir que las desigualdades sociales existentes en el sistema nos presentan a nosotros unas condiciones particulares de vulnerabilidad en cuanto a las personas que no tienen el mismo acceso a un nivel de vida que tienen determinadas personas. De este modo comprendemos el concepto de vulnerabilidad como un concepto que no es estático, sino como un concepto de carácter relacional, es decir, que depende de las características y conflictos propios del entorno social para su correcto uso en el análisis de situaciones particulares de comunidades o individuos. En este sentido, la vulnerabilidad aparece como un elemento fundamental de análisis para determinados grupos en aras de proteger sus derechos y elevar su calidad de vida en el entorno. Con este enfoque en mente, la invitación que hacemos a todas y todos ustedes es a tomar una hoja de papel y que en nuestra casa escribamos en ella los 10 principales derechos humanos que se nos ocurran que pueden tener que ver con el concepto de vulnerabilidad. A continuación vamos a utilizar nuestra herramienta de aula virtual para allí subir todos estos productos, todos estos trabajos y empezar a compartirlos con el resto de la clase, así como con los instructores del programa Cundinamarca al Rescate. En cuanto a los antecedentes históricos de los derechos humanos, encontramos que los principios que fundamentan estos mismos tienen su génesis en las civilizaciones antiguas de Grecia y de Roma, que fundamentaron la idea de derechos individuales y derechos colectivos. En cuanto a las declaraciones fundamentales, encontramos que hay dos documentos en la época de la modernidad temprana que nos sitúan en el escenario de los derechos humanos, y son la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, firmada en Francia, y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América en 1776. Estos documentos son importantes porque son los primeros en los que se toca en forma explícita la protección de los derechos humanos. En cuanto al desarrollo posterior de los derechos humanos, encontramos que a lo largo del siglo XX, las atrocidades de la guerra y otros conflictos humanitarios llevaron a la comunidad internacional a establecer tratados y normatividades tendientes a la protección de los derechos humanos. El ejemplo más claro de esto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada por diferentes países del mundo en el año 1948. Desde entonces se han creado diferentes instrumentos y dispositivos internacionales para la protección de estos derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea son algunos de los más característicos organismos que se encargan de la promoción de los derechos humanos a nivel mundial. En conclusión, aunque el origen de los derechos humanos se remonta a la historia antigua, su expansión y reconocimiento a nivel global es un proceso continuo que refleja la búsqueda de las sociedades por la igualdad y la justicia para todos sus habitantes. ¿Cómo podemos entonces entender la relación que existe entre el concepto de vulnerabilidad y los derechos humanos? Para ello, tenemos que entender primero que la garantía de derechos que existe para las personas
se describe sobre la base de la igualdad, es decir, todas las personas son reconocidas como iguales, pero nosotros tenemos que entender que en los diferentes contextos y en las diferentes situaciones que se presentan a diario en el mundo, no todas las personas somos iguales. Y estas diferencias generan muchas veces desigualdades en un sentido negativo, es decir, las personas entran en una condición de vulnerabilidad en la cual no tienen un goce efectivo de sus derechos. Es aquí donde nosotros vamos a entender a estas personas como poblaciones vulnerables y a entender también que debemos tomar algunas acciones para poderles dar una garantía de sus derechos en su condición de vulnerabilidad. Es entonces que nosotros podemos entender que la igualdad es un concepto ilusorio y que las personas en condición de vulnerabilidad no pueden ser tratadas como iguales. Es aquí que nuestras estrategias en derechos humanos deben buscar atenuar esas desigualdades antes de comenzar a promover los derechos humanos de una forma equitativa para toda la sociedad. A lo largo de este curso aprenderás cómo identificar adecuadamente a las personas en condición de vulnerabilidad, así como las mejores estrategias para generar diferentes acciones que puedan atenuar esa vulnerabilidad con un enfoque especial de derechos humanos, particularmente para la población habitante de calle, que es para quien principalmente va dirigida la atención que vamos a crear nosotros a lo largo de este curso.